Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a hacer un repaso del tema de los modificadores y vamos a ver cosas también concretas como el pollo de Zench, la Grey Ward con esas cargas, Gotre con esa reducción de daño. Pero primero vamos a empezar por lo que es lo básico, el tema de los modificadores, porque está habiendo bastantes dudas, o por lo menos estoy viendo por los grupos bastante dudas últimamente, así que vamos a aclararlo. Vamos a poner, hay una cosa que sabéis o que habéis oído, y que es que los modificadores solo pueden, hoy en día las tiradas, los modificadores solo pueden aumentar en +1 y -1. Bueno, esto no es así. Es decir, esto solo es aplicable a cuando hacemos tiradas para impactar y para herir. Es decir, solo podemos tener un +1 y un -1 como máximo. Aunque tengamos un +3 o un -3, hay un límite. Pero cuando son otras cosas, como por ejemplo lanzar hechizos, podemos tener varias fuentes que nos den +1 y podemos tener un +2 o +3 a lanzar hechizos. No hay ningún problema. Lo mismo con otras cosas. Podemos tener +4 perforar o +1 perforar y nos damos otro +1 y otro +1 perforar, por lo que sea. Podemos tener un +3 a perforar. Sí, eso se puede acumular. Lo único que está limitado a +1 y -1 es a impactar y herir. Salvar lo vemos ahora. Entonces vamos a poner un ejemplo que son los Chain Rasp. Tenemos el perfil normal, que son 2 ataques a 4/4 sin ren daño 1. Entonces esto podemos tener el perfil mejorado, que serían 2 ataques a 3/3 sin ren daño 1, o en el peor de los casos 2 ataques a 5/5 sin ren daño 1. Nunca podríamos impactar a 6 porque no es posible. No hay posibilidad de que nos empeoren en más de 1 al impactar o para herir. Y lo mismo a la hora de mejorar. No podemos mejorar en más de 1 tanto para impactar como para herir. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que esto quede claro. Si nuestro perfil normal es de 4/4, no podemos superar ni bajar. Ni superar ni el 5/5, ni ir para abajo de 3/3. Y luego, recordad también que los unos, es decir, cualquier uno que saquemos siempre va a ser un fallo. Es decir, una miniatura que impacte al 2, si saca un 1 va a fallar. No tiene forma de librarse de ello. ¿De acuerdo? Importante. Entonces, independientemente que tengamos ahí los modificadores. Entonces, tenemos aquí salvación y perforación. También sí, es importante saber estas cosas, porque nos dice que la salvación, normalmente también aquí, por ejemplo, que ponemos a 3/3, recordad que realmente lo que hacemos es modificar el dado de la tirada. Cuando decimos que vamos a 3/3, por ejemplo, tenemos un +1 a impactar, realmente no es que vayamos a 3, sino que vamos al 4, pero tenemos un +1 a la tirada. Por lo tanto, los 3s, como tienen un +1, ya serían válidos. Pero bueno, hay que saber hay que entender esto, ¿de acuerdo? Hay que entenderlo. Que realmente lo simplificamos diciendo que vamos al 3, cuando realmente vamos al 4, pero tenemos un +1 a la tirada. Salvación y perforación. La salvación se puede mejorar como máximo en 1. Bien, esto ya nos está diciendo que cuando salvamos, lo vemos aquí. Un ejemplo, una miniatura que salve de base al 4 más, podrá salvar al 3 más como mucho. Es decir, aunque tengamos un +3 a salvar, pues no vamos a poder salvar mejor que 3. ¿De acuerdo? Entonces, decir, una miniatura que salva al 4, como mucho va a salvar al 3. Si tenemos un +7 a salvar, pues es igual, a 3. Los unos y los doses siempre lo vamos a fallar en este caso, ¿de acuerdo? Luego te vamos a poner otro ejemplo un poco más complicado, que es una miniatura que salva al 4 más y recibe un +2 a salvar, un escudo místico y defensa total. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando nos atacan sin perforar o con perforar -1, recordad que aunque tenemos +2, como mucho vamos a tener un +1. Entonces vamos a salvar al 3 más en ambos casos. Pero si recibimos un ataque con perforar -2, tenemos un +2, tenemos -2, +2 -2, 0. Por lo tanto, salvamos a nuestra salvación normal. Si tuviéramos un -3, iríamos al 5. Si tuviéramos un -4, iríamos al 6. Y si tuviéramos un -5, directamente nos salvaríamos. ¿Por qué? Vamos a continuar. La perforación se puede mejorar todo lo que sea y puede empeorarse hasta no tener perforación. No existe la perforación positiva, por así decirlo. Entonces, lo que decíamos, la perforación es mejorable. La salvación es empeorable, ¿de acuerdo? No es que salvamos al 4 y como mucho salvemos al 5. No, podemos no salvar. Y tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, una unidad que salva al 4 más, fallará siempre un ataque con perforación -3. Salvo que tengamos bonificadores de algún tipo. Pero si no, lo vamos a fallar porque 4 más 3 son 7. No tenemos forma de sacar un 7 en los dados. ¿De acuerdo? Salvo que tengamos otros bonificadores.
Entonces, creo que quede claro eso, este tipo de modificadores. Y vamos a ir ahora con casos un poco más concretos que a veces hay dudas. Bien, esto, aparte del pollo, del señor del cambio, tenemos los dados del destino. Recordad, los dados del destino nos dice que son tiradas sin modificar. Y vamos a recordar, ¿qué es una tirada sin modificar? Bueno, pues cuando, por ejemplo, imaginad que tiramos una carga y la fallamos. Cogemos y gastamos un punto de mando y la repetimos. Y a partir de que repetimos esa tirada, ya está. Esa es la tirada que nos queda. Podemos tener a lo mejor modificadores, un +1 a la carga o algo así. Bien, lo aplicaríamos. Y después ya tenemos la tirada definitiva. Pues la tirada definitiva es la tirada... Bueno, en este caso es modificada, pero sería la tirada, por así decirlo, sin modificar. El resultado sin modificar. A ver, quizá no está muy bien explicado. Para explicarlo de otra forma. Cuando utilizamos los dados del destino, por ejemplo, para lanzar una magia, y escogemos, por ejemplo, un 6 y un 1, la tirada nos queda 7. Y ese 7 no se puede modificar. Y el que no se pueda modificar quiere decir que no se puede repetir, ni se puede modificar con otras habilidades, bonificadores de cosas que tengamos, algo que nos haga repetir o que sea, ya no puede pasar. Porque es una tirada definitiva, es una tirada sin modificar. Las tiradas sin modificar ya son después de que una tirada se haya repetido, sumado valores, etc. Esto ya es una tirada definitiva. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo. Si tenéis ahí las dos habilidades del señor del cambio. Una que da +1 a las tiradas de los magos. Bien, este +1 a las tiradas, si utilizamos dado del destino, como decíamos, un 1 y un 6, esto no se aplica, porque el 1 y el 6 es una tirada sin modificar, definitiva, es un 7. Por lo tanto, la magia sería un 7, a pesar de tener este +1. Y luego tenemos aquí otro, que alguien ha preguntado, el Mastery of Magic, que nos dice que cuando hacemos la tirada y sacamos, por ejemplo, imaginad que tenemos una tirada convencional y sacamos un 1 y un 6. Bueno, pues esto nos dice que el lado del menor valor lo convertimos en el de mayor. Tendríamos un 12 y aparte, como tenemos Beacon of Sorcery, tendríamos un 13 en la tirada. ¿De acuerdo? Eso es una tirada normal del pollo, en la que saquemos un 1 y un 6. Pero si usamos dados del destino y cogemos un 1 y un 6, al igual que no se nos aplica el +1 al lanzamiento, porque es una tirada sin modificar, tampoco podemos utilizar esto para modificarlo, para cambiar ese valor. Porque este cambio del valor va antes de la tirada sin modificar. ¿Verdad? Que la tirada sin modificar es ya la definitiva. Esto es los dados del destino, al ser sin modificar, es como si ya hubiéramos aplicado bonificadores, cambios y todo, y eso es lo que nos queda. ¿De acuerdo? Entonces, espero que quede claro esto, porque se ha preguntado así varias veces, y bueno, para que quede claro. Y bueno, al igual que en dados de destino que se utiliza esto, pasaría lo mismo con salvar. ¿De acuerdo? A la hora de salvar, impactar y todas esas cosas, pues también lo mismo, es sin modificar. Gotrek, otra miniatura también que ha dado bastante que hablar, y por el tema de esa reducción que hace de daño. A ver, es que aquí hay que diferenciar las fuentes de daño. Aquí nos dice, si el daño infligido por un ataque, hechizo o habilidad que tenga como objetivo pues a Gotrek, o sea, que sí, que tenga como objetivo que afecte a esta miniatura, si es más de 1, lo cambiamos a 1. Y aquí siempre hay la típica duda de, pero las mortales se cuentan de una en una. Por lo tanto, si un hechizo le hago 6 heridas mortales, tendrá que salvaguardar las 6. No, porque realmente aquí, si os fijáis, habla de daño y es en general. Por lo tanto, un hechizo que hace daño 6, es decir, que haría 6 mortales, por ejemplo, el antiguo de Kairos. Ahora ya no, pero el antiguo de Kairos hace 6 mortales. Bueno, pues ese daño se reduce a 1. Y ese 1, pues es daño en mortales, pero se reduce a 1. Por lo tanto, luego tiraría una salvaguarda de 3 que tiene Gotrek de un dado, porque solo es una herida lo que pasa. Más, cuando tenemos, por ejemplo, unos Sentinels, pues hacemos, por ejemplo, una unidad de 20 Sentinels, son 19 ataques, a 5 más mortales. Imaginaos que hacen, pues, 7 mortales. Bueno, pues Gotrek tendría que tirar 7 salvaguardas. Porque cada miniatura hace un disparo y luego se activa una habilidad. Y la habilidad lo que hace es generar una mortal por el ataque. Esa habilidad realmente no estamos utilizando una vez la habilidad, por eso hacemos 7 mortales, sino que cada miniatura activa una vez la habilidad. Cada impacto que hace esa miniatura, cada 5 más, es una mortal. Por lo tanto,
habremos hecho, pues nos ha salido 7 5 o más, 5 y 6, por lo tanto Gotrek tendrá que tirar 5 salvaguardas. En el caso, por ejemplo, de unos ballesteros de Cruel Void que disparan, ya sabéis, con daño 2, incluso con +1 y todo esto, aquí se reduce, porque estamos aplicando una habilidad que aumenta lo que es el daño, y por lo tanto aquí reduciríamos, ¿de acuerdo? Se pasaría a 1 por el tema de las habilidades. Así que, bueno, la verdad es que ahora me ha entrado un poco la duda, porque el cocodrilo que se aumenta, pero que yo sepa cambia lo que es la habilidad. Es decir, en vez de hacer 2, hace una adicional, por lo tanto pasaría a ser 1. Bueno, ahí tengo mis dudas. Pero en el caso de por ejemplo, unos Vanguard Raptors que hacen el disparo y el 6 son 2 mortales, esos 2 mortales pasan a ser 1 también. ¿De acuerdo? Es decir, se activa la habilidad. Problemas que hay, por ejemplo, Nurgle con la enfermedad. Sabes que a lo mejor pues le hacen ataques a Gotrek y Gotrek pues tiene 7 de enfermedad. Se tiran, imaginaos que salen 7 mortales. Bueno, Gotrek realmente solo tendría que salvaguardar una. Porque realmente esas 7 mortales, esas 7 tiradas, son de una sola habilidad. Es decir, no es como los Sentinels, que cada arquero hace su ataque y por lo tanto activa la habilidad una vez. Sino que la habilidad de la enfermedad nos dice que tiramos tantos dados como tengamos ahí acumulados. En este caso eran 7, se tiraron y salieron 7 mortales. Bueno, todos proceden de la misma habilidad, por lo tanto se reduce a 1, tiraría solo 1. En el caso, por ejemplo, de unos Revenants, por ejemplo, dentro de Scarlet Doom, cuando cargan, tiras tantos dados como miniaturas tiene la unidad. Si tienes una unidad de 20 miniaturas, tiras 20 dados a 5 más mortales. Realmente no es que cada miniatura haga la habilidad. De hecho, la habilidad te dice que escoges una unidad a 1 pulgada y tiras tantos dados como tienes en la unidad. Es decir, si fuera por miniatura, habría solo las miniaturas que hayan cargado, que estén a 1 pulgada, podrían utilizar esas mortales. Sin embargo, es toda la unidad. Por lo tanto, es una habilidad que afecta a toda la unidad. Así que, por muchas mortales que salgan, solo salvaguardas una. Y como esto, hay muchas más. Hay ejemplos que habría que revisar de uno en uno, porque el wording es muy importante. Pero, como os decía, hay muchas habilidades que hacen eso, daño en conjunto y se va a reducir a 1. Entonces, es importante leerlas, pero yo os he puesto aquí ejemplos como el tema de los ataques. Los ataques, si tenéis miniaturas que tienen daño 2, ataques de daño 2, esos ataques van a ser de daño 1, que se reduce a daño 1. Si tienen daño 4, como, no sé, gigantes, pues pasan a ser también ataques de daño 1. ¿De acuerdo? Esto siempre es así para todo. Y vamos a ver ya un último ejemplo, que es la Graveguard, que tiene un wording muy particular. Yo también se habló de esto. Y claro, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un príncipe demonio o alguna habilidad o algún efecto que reduce a la mitad las cargas contra una Graveguard? Bueno, pues la Graveguard, lo que dice aquí es que una de cada 10 miniaturas en esta unidad puede ser un músico. Y mientras, el cornista, cornero, como se diga, no sé, el que toca el cuerno, ¿cómo se llama? Entonces, mientras esta unidad tenga el trompetero las tiradas de carga de esta unidad que sean menos de 6, se tratan como si fueran 6. Esto nos está diciendo de que si sacamos, por ejemplo, un 2 en la tirada de carga, lo vamos a cambiar por un 6. Por lo tanto, vamos a hacer que la tirada sea un 6. ¿Por qué? Porque es tratada. Es decir, es como realmente ni siquiera es una modificación, es un cambio. No es que cambiemos uno por otro, sino que independientemente de lo que salga, si sale menos de 6, lo vamos a considerar que sea un 6. No transformar ni cambiar, sino que lo vamos a considerar como un 6. Así que si hay algo que nos reduce a la mitad esas cargas, igualmente, por mucho que no las vayan a cambiar o nos lo modifiquen, aunque la tirada sea sin modificar y sea un 6, la vamos a tratar como otra cosa. En este caso, si nos ponen, por ejemplo, un W1 en la carga, si sacamos un W1, nos reducen hasta un W1 y sacamos un 2 en la carga, tenemos un 2, pues, penalizadores, cosas así, lo vamos a considerar un 6, por lo tanto, vamos a hacer una carga de 6. Como decíamos, es un wording quizás bastante único, no sé si hay otro caso que tenga este mismo wording. De hecho, no sé si es el mismo wording de segunda edición que tenía, o si lo han mantenido o si lo han modificado. Pero sé que esto se habló también en el grupo de reglas y esto realmente no es una modificación ni nada parecido, sino que lo consideras como. Por lo tanto, tengas cualquier valor que tengas inferior a 6, tú vas a hacer la carga de 6. Y bueno, con esto dejaríamos aquí. Seguro que hay otros casos así particulares, de otras unidades y demás. Pero bueno, también he cogido así algunos que se me han ocurrido, que son bastante recurrentes, que se habla de ellos, y quería traeroslo aquí.
Si tenéis alguna duda, podéis dejarlo en los comentarios, que seguro que hay alguien que alguna cosa a lo mejor no le quedó claro, o tiene alguna duda, o incluso habrá gente que no esté de acuerdo con alguna de estas cosas. Yo digo que esto está todo hablado, el tema de la reducción de Gotrek, el tema de los dados del destino, por ejemplo, de esas tiradas sin modificar. El tema de la Grey Ward también se habló ya hace tiempo. Es decir, que estas no son cosas que me esté inventando ni que me haya puesto a ver ahora casos así particulares y que me haya puesto a decir, bueno, pues esto creo que es así. No, esto ya se habló en el grupo de reglas y se trató bastante a fondo entre bastante gente y se llegaron a estas conclusiones. También después de revisar bien el wording, de ver varios ejemplos, etcétera. Como el tema de las mortales de Gotrek, que no tiene nada que ver que sean mortales, que un hechizo haga mortales, no quiere decir que sean mortales, sino que todo es un mismo hechizo, se reduce el daño a 1. Y de hecho, cuando te habla hechizos, los hechizos, en la propia regla de Gotrek, ya dice que los hechizos, habilidades, los hechizos no hacen daño normal, siempre hacen mortales. Por lo tanto, no tendría sentido que hablara de daño de hechizos, que se reducen a 1, cuando los hechizos no hacen daño normal, hacen daño de mortales. Y sin embargo también lo especifica. Esto ya nos está dando una pista de que reducir, que aunque sean mortales, también se reducen. Así que bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya sido interesante. Vuestras dudas en los comentarios. Suscribiros y todas estas cosas. Que se agradece mucho para el canal. Y nada más, hasta la próxima.